Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios en esta mañana. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Nuestro grupo de varones está en Morelos, está en presencia de Dios, disfrutando este tiempo de retiro y las familias descansando de ellos, ¿verdad? Ya en un ratito más vienen. Bueno, algunos de ellos, su esposa les acompañaron porque están en la cocina, están participando, ayudándoles y están pasando un tiempo maravilloso en presencia de Dios. Y a veces se les dice a los jóvenes cuando regresaban de los campamentos o a los niños, prácticamente querían verlos ya con aureola, con alas, algo así. No pasaba esto, tampoco con nuestros varones pasa esto, pero anímelos ahí en casa, que sigan buscando de Dios, que sigan cumpliendo lo que Dios tiene para sus vidas. No es un tiempo en donde solamente como que se recargan, sino un tiempo de reflexión y de profundos cambios en la vida de las personas. Cada vez que vamos a un retiro, de esto se trata. Regresamos para, junto con la familia, junto con el resto de la congregación, movernos hacia donde Dios quiere que nos movamos. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Efesios, Pablo a los Efesios, capítulo 18 y al 21. Pero antes de dar lectura a este pasaje, leyendo el libro de los Efesios y viendo los antecedentes que se tenía en este momento, en el momento en que Pablo escribió, Éfeso era una iglesia que necesitaba cumplir la misión como iglesia, un grupo de creyentes, algunos, muy poquitos de ellos tal vez judíos, pero la mayoría de ellos en general gentiles, procedentes de esta misma ciudad. Era una ciudad cosmopolita, era una ciudad donde de muchas ciudades pasaban por Éfeso por asuntos comerciales, asuntos culturales, etcétera. Pero en Éfeso había una característica, que la mayor parte de la comunidad de Éfeso tenía un sistema de adoración a una mujer. Ese sistema de adoración hacia esa mujer y hacia otros más los llevaba a una situación de alcoholismo. Habían problemas económicos en Éfeso en ese tiempo, había incertidumbre política por la influencia romana, había incertidumbre en la economía y había una influencia cultural muy fuerte sobre la iglesia de Éfeso. De hecho, la iglesia de Éfeso, desde aquí podemos ver una iglesia que se separa de su cultura para empezar a vivir la cultura de Jesús, o la vida en Cristo, la vida que Cristo había traído a las personas que iban conociendo de Dios en medio de esta cultura. Entre sus deidades o entre su sistema de adoración tenían a Dionisio Baco. Baco, así se acuerda usted ahí en la escuela, la regla, las escuadras, marca Baco. Pues ese Dionisio Baco era un personaje que lo dibujan muy frecuentemente como un niño chiquito, gordito, pero con vino. Era el dios del alcoholismo y del éxtasis. Era el dios del vino y del éxtasis. Y se le rendía culto en muchas de las tradiciones y de las religiones que ellos celebraban. Cuando había un bebé con su alcohol y eso, me acordé de una foto que a mí me tomaron cuando era chiquito. Le iba a poner, pero dije, no, mejor no. No soy ni Dionisio ni soy Baco, pero Dios nos rescató de esa pasada manera de vivir hacia donde me estaban encaminando. Había costumbres y bueno, Dios hizo un cambio en la vida familiar, como Dios hace cambios en la vida de la iglesia de los Efesios. Ellos tuvieron una tremenda necesidad de desarraigarse de su cultura y vivir una vida de acuerdo a los principios de Dios, una vida en Cristo, una vida diferente, una vida que no amoldaba con esa cultura. Por eso Pablo en otros casos decía
que no se conformaran, que no tomaran la forma de ese sistema, sino que se transformaran por medio de la renovación del entendimiento. En un mundo de crisis, en un mundo de incertidumbre, en un mundo donde hay muchas quejas por todo lo que está pasando, Dios nos enseña a vivir. Y la Ciudad de México, nuestra nación, no es muy diferente a lo que la iglesia en Éfeso y la comunidad de Éfeso y todo Asia Menor vivía en ese tiempo. Actualmente nosotros estamos viviendo situaciones semejantes o peores a las que vivía Éfeso. Somos una iglesia que estamos injertada en el corazón de la Ciudad de México y que Dios nos ha permitido alcanzarnos y que Dios nos ha permitido reunirnos y que Dios nos ha permitido salvarnos, restaurarnos, generar, y aquí estamos por la gracia de Dios. Entre nuestros invitados aquí está Silvia, y la menciono porque el jueves vino aquí con el propósito de dar gracias a Dios, y la menciono con autorización de ella misma, y quiero pedirle a Emma que venga y a Silvia que vengan para que Emita la presente, porque en medio de las crisis Dios es bueno y misericordioso. Emita, preséntanos a Silvia, por favor. Buenos días, amados hermanos. Pues el pastor habla de un sistema y de una cultura. Y así es el sistema penitenciario. Es un sistema y es una cultura muy diferente a la que se vive aquí afuera. Y en esta mañana le damos muchas gracias a Dios porque me da el privilegio de presentar a Silvia. Di tu nombre, hermano. Ay, muy buenos días, hermanos. Tu nombre. Yo me llamo Silvia Narcisa Ramírez y acabo de salir del penal de Santa Marta. Y ahorita cantábamos un canto muy bonito que dice: Dios me ha hecho más fuerte cada día. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es fiel y gracias a Dios porque me permite en esta mañana presentarla. Gracias sea el nombre del Señor. Solamente quiero decir, amados hermanos, tengo un mes que me llevaron urgentemente a urgencias. Llevaba yo 220/98 de presión. El Señor me libró de una embolia, de un infarto. Y el Señor me decía: todavía no terminas, tienes que seguir, porque todavía no has terminado mi propósito. Y este es el propósito de Dios. Este es el propósito del Señor, que sigamos predicando a Cristo en esos penales a donde tanto se necesita la palabra del Señor. Muchas gracias, amados hermanos, y si tiene oportunidad, salude a Silvia. Dios le bendiga. Gracias, hermana, muchas gracias. Vivimos en un mundo contracultura y a veces nos amoldamos y no sabemos cómo ajustarnos en este mundo. Entonces el apóstol Pablo le enseña a los efesios, y el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y del mensaje a los efesios nos enseña también a nosotros precisamente cómo poder estar no solamente sobreviviendo en medio de una cultura diferente, en medio de una cultura difícil, y tal vez dije mal diferente porque es a lo que estamos acostumbrados, pero hacer un cambio en Cristo muchas veces no es fácil. Lo hacemos en nuestras fuerzas y no es fácil. Y Pablo dice en este pasaje, dice, antes del versículo 18, aquí pido una disculpa a producción, le pedí a partir del 18, pero quiero ver desde versículos anteriores cómo se está refiriendo Pablo en relación a los antecedentes que tienen los efesios. Abra ahí usted su Biblia o prenda su Biblia si es electrónica. Ahí en Efesios capítulo 5 dice, por ejemplo, el versículo 3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra
tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Nadie te engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas partícipes con ellos, porque en otros tiempos eras tinieblas, mas ahora sois hijos de luz. Andad pues como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando o experimentando lo que es agradable al Señor. Y no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que se hace en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo te conduces, cómo andas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Y ahora sí entramos a nuestro pasaje. Dice: en medio de toda esta situación viene el consejo del Espíritu Santo a través de Pablo. Dice: no os embriaguéis con vino. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No os embriaguéis con vino. En primer lugar, nos está hablando de no embriagarnos con vino. No embriagarnos con vino. A veces en medio de los conflictos y las necesidades queremos como que ignorar que las situaciones están pasando. Necesitamos como que un adormecimiento, como que la gente quiere separarse de la realidad que está viviendo, quiere separarse de las enfermedades, de las crisis, de las situaciones. Pero sea cual sea la situación, hay una respuesta en Cristo para cada uno de nosotros, y hay una salida en Cristo, y en Cristo Jesús hay salvación para toda situación. Porque no vivimos de acuerdo a los valores de este mundo, ni dependemos de lo que el humanismo nos ha enseñado, que vamos construyendo nuestro propio futuro. Dependemos de la gracia y la misericordia de Dios, que es permanente, que se renueva cada día y que es para siempre, y que está al alcance tuyo y al alcance mío en esta hora. Entonces, no podemos solamente vivir así los tiempos de violencia como si nada pasara. No podemos estar solamente lamentando lo que está ocurriendo, y a veces el ser humano como que necesita un tiempo de escape, un tiempo de alivio emocional y desconectarnos de la realidad. Y la gente acostumbraba a usar abaco. Éxtasis, algo que me saque, que me ayude a olvidar las situaciones. Y el Espíritu de Dios nos dice: no vas a olvidar nada. Yo estoy contigo para librarte. Yo estoy contigo para sostenerte. Yo estoy contigo para levantarte. Y lo primero que dice Pablo es: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes de cualquier otra cosa, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. La vida cristiana no se puede vivir en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias convicciones y en la manera en que yo considero que es mejor para mí vivir. Eso ya lo hemos experimentado y no nos ha funcionado. Necesitamos permitir que Él nos llene. Este pasaje no nos dice otra cosa más que: déjate llenar por el Espíritu Santo. Déjate llenar. No tienes que hacer nada, es por gracia, es por misericordia, y está al alcance de todos aquellos que se han reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. No tienes que hacer absolutamente nada, no te tienes que estar esforzando por alcanzar algo o por merecerlo. Simplemente recíbelo en el nombre de Jesús. Es por gracia, es por fe. Recíbelo en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo fue dado desde el día de Pentecostés y es permanente en nuestras vidas. No es una fuerza activa, es una persona real que viene y que se convierte en morador en tu vida, en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón. Él viene a nosotros. Desde que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, Él mora en nosotros. Y después nos dice la Escritura: seamos llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, una experiencia que tenemos que estar viviendo a partir de un momento que se llama bautismo con el Espíritu Santo. A partir de ese momento, en cada día y cada circunstancia, ser llenos del Espíritu Santo. No podemos vivir la vida cristiana en carnalidad.
la necesitamos vivir en el Espíritu, no en carnalidad, pero sí en el Espíritu. Y no se trata solamente de que digamos quiero más del Espíritu, más del Espíritu, más del Espíritu. Lo que se trata es que el Espíritu Santo tenga más de ti, tenga todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. No nada más decir dame más bien entreguémonos más nosotros a Él. Seamos nosotros quienes cedamos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras decisiones a la voz del Espíritu Santo. Y hay algo interesante porque nos dice, antes bien sed llenos de Espíritu Santo, e inmediatamente hablando entre vosotros con salmos. Llenos del Espíritu Santo, nos vamos a la palabra de Dios, cantamos la palabra de Dios, oramos la palabra de Dios, vivimos la palabra de Dios. Cantar por cantar no tiene sentido. Cantamos con el corazón, pero cantamos de acuerdo a los propósitos de Dios. Si usted lee todo el libro de Levítico, vamos a entender que a Dios no nos acercamos como se nos da la gana, no nos acercamos a nuestra manera, nos acercamos a la manera de Dios. Y en esta ocasión es a través de Jesucristo. Y nos acercamos con gratitud y con acción de gracias. No con quejas, y de todo nos quejamos. Nos quejamos del sistema, nos quejamos de la economía, nos quejamos de la enfermedad, nos quejamos de diversas situaciones. Tenemos toda una lista de situaciones y una lista de peticiones delante de Dios y una lista de quejas también delante de Dios. Dice, hablando entre vosotros con salmos, necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos nosotros cantar la palabra de Dios con himnos y cánticos espirituales. Nuestra enseñanza se canta, aquí hay himnos. Vemos que Jesucristo, cuando iba a ser entregado en la cruz, se sentó con sus discípulos y cantó el himno. Y a través de la música, a través de los cantos, podemos tener esas verdades profundas de Dios, no solamente lo que yo siento, lo que yo quiero, no, la voluntad de Dios. Cantamos lo que vivimos, cantamos la palabra de Dios, enseñamos lo que vivimos, oramos lo que vivimos. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder cantar, vivir, conocer también de Dios. Y dice, y cánticos espirituales, es algo que solamente la iglesia pentecostal, y lo digo con mucho respeto, podemos entender, porque Pablo dice, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La razón no queda fuera. La fe y la razón, hermanos, no están peleadas. Pedro dice que con toda mansedumbre presentemos defensa ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. No somos una iglesia irracional. Entendemos los principios de Dios, entendemos la palabra de Dios, la necesitamos entender para poder entonces obedecer la palabra de Dios y volvernos totalmente a Dios. No somos una iglesia irracional, somos una iglesia que entiende la palabra de Dios, que estudia la palabra de Dios, que conoce a Dios a través de la palabra y a través de la experiencia día a día. La palabra de Dios dice que obedezco, experimento y vivo la presencia de Dios en mi vida. No se puede de otra manera. A Dios no se le conoce solamente de manera intelectual, pero se le conoce también a través de la experiencia, por la obediencia racional a la palabra de Dios, la obediencia que uno hace en todos los aspectos. A veces no sabemos cómo vivir en medio de la situación económica, y la cultura a veces me dice que el que no tranza no avanza, pero en medio de la honestidad vemos la mano poderosa de Dios sobre nuestras vidas. Vemos cómo Dios guarda nuestras vidas, guarda nuestras familias, bendice nuestros hijos, bendice los hijos de nuestros hijos. Y podemos experimentar la gracia y la misericordia de Dios, no por lo que hacemos, sino solamente por su misericordia y por su gracia, hermanos. Y estamos a veces enfrentando situaciones difíciles y adversas y tratamos de resolverlo de una manera totalmente mecánica, una manera humana. Trabajé mucho tiempo en empresas transnacionales. Estuve a cargo de operaciones
a nivel logística para América Latina. Y cuando fuimos invitados a incorporarnos de tiempo completo aquí a la iglesia, anunciamos nuestro retiro ahí en esta empresa, una empresa inglesa, holandesa. Me dieron 3 meses para salir y dejar las cosas que tenía que dejar a mi sucesor. Y de repente hubo una celebración por éxitos profesionales. Sabíamos que no habíamos podido hacer lo que esperaban que hiciéramos, pero aún en detalles profesionales, en detalles de planta, de producción, de operaciones y de logística, en esos detalles la presencia de Dios está presente. A veces como que decimos, Dios, ¿por qué nos exaltas en medio de la gente? ¿Quiénes somos nosotros? Pero ahí nos dice que nos exalta para que nosotros exaltemos y demos honra a su gloria. Y digamos que es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Y en los momentos más difíciles, si Dios hizo esas cosas con productos, con químicos, con tapitas, con botellas, con solventes, con perfumes. Cuando iba saliendo de Atizapán veía de lejos toda la Ciudad de México. Dios me habló y me dijo, ¿qué no podré hacer con esta ciudad? En los asuntos profesionales, Dios no está ajeno a nuestro trabajo. Dios no está ajeno a nuestros asuntos familiares. Dios no está ajeno a nuestros asuntos de comunidad. Dios no está ajeno a los asuntos políticos que vive nuestra comunidad. Dios no está ajeno a los asuntos sanitarios. Casi la mayoría de aquí somos sobrevivientes a la pandemia. Dios estuvo con nosotros, hubo momentos difíciles, pero la mano de Dios fue con nosotros. Algunos hermanos, no por la pandemia, porque ni las pandemias ni las circunstancias tienen la vida y la muerte, porque Dios quiso, se los llevó. De Dios está el tomar, de Dios está el dejar. Y Dios sabe cuándo nos toca a cada uno de nosotros. Por lo pronto nosotros seguimos con Él, llenándonos de Él. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias a Dios por todo. Es muy difícil a veces dar gracias a Dios por situaciones adversas. Dar gracias a Dios por cuestiones de enfermedad. Dar gracias a Dios por problemas económicos. Dar gracias a Dios por pérdidas de trabajo. Dar gracias a Dios por accidentes. Dar gracias a Dios por situaciones sociales, por abusos. Hermano, la Biblia nos dice, dad gracias a Dios por todo. Y nos enseña a cambiar una actitud de quejosos, quejumbrosos y ser agradecidos para con Dios, tener una actitud de agradecimiento para con Dios. Jesucristo fue a la cruz y no se quejó de los romanos, no se quejó del pueblo que una semana antes le decían, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y una semana después estaban gritando, crucifícale. Jesucristo no se quejó, llegó a la cruz y le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la actitud que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Necesito más de Dios y necesito entregarle mi corazón a Dios y entregarle mis decisiones y entregarle lo que soy, lo que tengo. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y a veces estoy esperanzado en que mi cónyuge, mi esposo, mi esposa, mi hija, mis padres sean la solución a mi vida, cuando la solución a mi vida es Jesucristo, es Dios mismo. Dios es la respuesta, no es el sistema, no es la iglesia, no es la denominación, no son los pastores, no son los maestros, no son directores de ministerio. La respuesta a nuestras necesidades está en Jesucristo. Con permiso. Aún en la cárcel, ¿verdad, hermana Silvia? Ahí está Jesucristo. ¿Saben que Dios sigue sanando cáncer?
SIDA. No han podido venir las personas, pero tenemos testimonios que darles. No los voy a dar yo, que los den ellos. Testimonios certificados de la gracia y la misericordia de Dios. De lo que Él hace porque Él quiere. No le podemos andar exigiendo a Dios, sáname, Dios, hazme, Dios. No, ¿qué nos creemos? Es por la gracia y la misericordia de Dios. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La unidad de pensamiento en las Biblias regularmente llega hasta aquí, pero sigue inmediatamente, dice, someteos unos a otros en el temor de Jehová. Y de ahí se desglosa otro estudio más, que implica esto: llenos del Espíritu Santo, no nos embriagamos, no buscamos soluciones, no nos alcoholizamos, no nos drogamos, no andamos metidos en sistemas, terapias y rollos para poder estar bien. Nos metemos con Dios, buscamos de Dios, nos llenamos del Espíritu Santo, cedemos control de nuestras vidas, decisiones a Dios, nos comunicamos entre nosotros, conocemos la palabra de Dios por medio del Espíritu también, aprendemos la palabra de Dios, vivimos la palabra de Dios, cantamos la palabra de Dios, oramos la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por todo y nos sometemos unos a otros en el temor del Señor. Nos edificamos unos a otros. Dejo de andarme peleando con uno, con otro, y recuerdo la misión que tengo para con Dios. Dejo de andarme quejando y sigo caminando en lo que Dios tiene para nuestra vida y para la vida de esta iglesia. ¿Cuántos hermanos estamos identificados como miembros de la iglesia Emanuel? ¿Puede levantar su mano? ¿Cuántos somos de la iglesia Emanuel? No digo emanuelitas, no. ¿Cuántos somos miembros de la iglesia Emanuel? Muy bien, una gran mayoría nos identificamos con ella. Como iglesia Emanuel como personas tenemos un compromiso con Dios, pero también un compromiso con nuestra comunidad. La mayoría o algunos de los que estamos aquí estamos en la escuela dominical y hemos estado estudiando que somos sacerdotes delante de Dios y tenemos la responsabilidad de decirle: Dios, mira, te presento a mi primo, a mi prima, a mi tío, a la familia, vecinos, amigos, compañeros, te presento a Dios. Esta es la función sacerdotal. Religar, relacionar, es lo que significa religión, religar a las personas con Dios, y es nuestra función. Y dice la palabra de Dios que hemos sido hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y vamos a gobernar con Él por siempre y para siempre. Y si no sabes esto y no sabes qué te estoy diciendo, vente los jueves al estudio de Apocalipsis. Ya estamos en eso. Vente al estudio de Apocalipsis. Necesitamos ser llenos de Dios, hermanos. Vivimos situaciones difíciles, pero nos gozamos en el Señor, porque Dios es real, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, porque su fidelidad es para siempre, porque Él vive y reina en nuestros corazones y en nuestras vidas, y no hay nada imposible para Dios. Nada, 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 nada. Y podemos vivir y gozarnos. ¿Quieres conocer más de Dios? No lo hagamos en nuestras propias fuerzas. Ven a Dios, llénate de Él. Dile: Espíritu Santo, ven. Jesucristo ya nos lo dio. Y que te llene. Déjate llenar. Y en la medida en que te va llenando, vele cediendo tu corazón, tus decisiones, tus emociones. Aleluya. Pónganse en pie. Los que están en casa, pónganse en pie. Y levantamos nuestra mano derecha al Señor, porque Él prometió llevarnos por la mano derecha
Entonces levantamos nuestra mano derecha al Señor y recibimos de su mano la bendición literal de Dios que Él ha prometido, ¿verdad? Él nos prometió. Al pronunciar esta bendición no es liturgia, es la promesa de Dios. Si tú pronuncias esta bendición, nos dijo, yo la voy a poner sobre el pueblo. Entonces confiamos completamente en esa bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Él alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Él bendiga tu salida y bendiga tu entrada desde ahora y hasta el día en que estemos todos juntos en las bodas del Cordero para beber la cuarta copa con el Señor. Aleluya, aleluya. Beberemos la cuarta copa contigo, Señor, en el reino de los cielos. Aleluya, aleluya. Shalom, la paz de Dios sobre cada uno de nosotros. Abrace a muchos. No se vaya nada más así.